cordialmente al Padre Alexander Pareja, delegado para los ministerios confiados a los laicos. Saludo a todo el equipo que con él acompaña a los laicos que se forman y que sirven en la arquidiócesis a través de distintos ministerios. Los saludo especialmente a todos ustedes, queridos proclamadores de la palabra, en este encuentro que están realizando. Me alegra mucho que tengan este espacio de formación. En realidad, ustedes están desempeñando un papel muy importante, un ministerio muy significativo dentro de la Iglesia. Ser medios, ser instrumentos a través de los cuales Dios habla y a través de los cuales toda la comunidad escucha la palabra del Señor. Y este servicio de ustedes se inscribe dentro del contexto litúrgico, que es el gran momento en el que todos nos unimos para vivir el misterio de Cristo. Qué importante tener tantos laicos que se van formando, que van creciendo en la fe y en la vida cristiana y que se van comprometiendo en el apostolado. Este encuentro lo estamos realizando en un momento muy significativo, porque de una parte en este mes de septiembre estamos siempre descubriendo el valor, la importancia de la palabra de Dios. Ustedes saben que a partir de la celebración de San Jerónimo, un padre y doctor de la Iglesia, a quien debemos la traducción de la Biblia a la lengua latina, pues tenemos siempre jornadas y momentos de formación bíblica y de conciencia sobre lo que la palabra de Dios es y significa. Pero también estamos en un momento en que nos estamos preparando y estamos realizando el mes misionero. El mes de octubre nos ha servido desde los últimos años para hacernos conscientes todos de que debemos escuchar a Dios y debemos transmitir y anunciar a otros la palabra de Dios. Esto que ustedes viven ahora no puede ser solamente un encuentro de formación. Debe ser un momento, un episodio de formación, de un proceso de formación. Nosotros, desde el bautismo, estamos en ese camino de formarnos, en ese proyecto de construirnos. ¿Y saben qué estamos formando en nosotros? Estamos formando a Cristo. Y el gran protagonista en esta tarea es el Espíritu Santo. Él es, así como lo hizo en María, el que forma a Cristo en nosotros para que nosotros en verdad, como Cristo, podamos ser hijos de Dios. Yo quisiera que ustedes entendieran que este tiempo de formación no son unas horas en las que se reflexionan unos temas, no. Es un movimiento interior dentro del proceso de toda la vida del cristiano que nos va configurando con Cristo. Y así ustedes van entendiendo entonces que los proclamadores de la palabra son en primer lugar discípulos, discípulos que escuchan, discípulos que oyen lo que Dios dice, pero también son testigos, profetas, que anuncian lo que le han escuchado a Dios, que transmiten lo que de Dios han recibido. Yo estoy seguro que ustedes van transmitiendo toda la palabra del Señor que reciben en sus familias, en sus lugares de trabajo, en los círculos sociales, en los distintos ambientes y lugares que el Señor los pone. Y eso no es como una tarea pesada y angustiosa.
Ustedes ven que cuando uno tiene una gran noticia, nadie le tiene que decir a uno que la cuente. Cuando vemos algo espectacular, cuando algo nos agrada o nos asusta, aún sin pensarlo, lo contamos, lo comunicamos. Igualmente, cuando le oímos a Dios todo su proyecto, cuando experimentamos todo el amor que Dios le anuncia a su pueblo, no podemos sino transmitir esto a los demás. Pero, como decía al principio, ustedes están llamados a proclamar la palabra dentro de una gran comunidad, no solamente en su familia o con sus vínculos de amistad. Ustedes son proclamadores de la palabra en la iglesia. Han tenido como tema de este encuentro lo que Jesús ha dicho: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, la ponen por obra. De esta manera Jesús amplió el círculo de su familia. Él vivía su vida familiar con su madre, con San José, pero ahora él, que es el primero que escucha la palabra de Dios, y María, que la ha escuchado hasta el punto de decir: hágase en mí según la palabra del Señor, él amplía este círculo familiar con todos nosotros, los que queremos oír a Dios y los que queremos vivir la palabra de Dios. Entonces, a esa gran comunidad que es la iglesia, ustedes están llamados a contarle, a anunciarle esta gran noticia. Por eso, la formación que ustedes reciben es ante todo una formación para ser cristianos, para ser discípulos y para ser apóstoles. A mí me alegra mucho que tantos de ustedes forman parte de pequeñas comunidades en las que pueden seguir un verdadero proceso de seguimiento del Señor, de formación cristiana. Qué bueno que nosotros sintamos que Cristo se va formando en nosotros, porque el escuchar su palabra nos va configurando con su persona, con su proyecto, con todo lo que Él quiere realizar. No podemos ser unos meros instrumentos mecánicos que transmitimos la palabra. Eso lo hace también el equipo de sonido del templo, transmite la palabra, pero el equipo de sonido no vive nada. Somos nosotros los que, siendo discípulos y siendo profetas, podemos vivir esta palabra del Señor. Piensen que ustedes están en este servicio como proclamadores de la palabra porque han recibido un llamado, sin una invitación personal del Señor, que tal vez vino por una circunstancia exterior, pero que ustedes sintieron en una moción interior, en una gracia desde adentro. Ustedes no estarían en este servicio. Dios siempre ha buscado personas que transmitan su palabra. En el Antiguo Testamento, los profetas, después el gran transmisor de la palabra es Jesús, y ahora en el tiempo de la iglesia, pues todos los bautizados. Por eso, en primer lugar, ustedes están llamados a escuchar. Escuchar es un arte. Escuchar es acoger con el corazón. Piensen que los judíos, aquellos fariseos, escribas, letrados, a los que Jesús les hablaba, también escuchaban, no eran sordos. Ellos oían, pero oían para juzgar a Jesús, para criticarlo, para ponerlo a prueba. En cambio, para nosotros escuchar es hacer lo que Jesús mismo nos enseñó, ser un buen terreno para que la palabra produzca fruto en nosotros. Cada vez tenemos que examinarnos hasta dónde la palabra de Dios está germinando
creciendo y produciendo fruto en nuestra vida. Yo los invito entonces a no quedarse en una proclamación mecánica y rutinaria de la palabra de Dios, sino antes de proclamar la palabra, preguntarse, ¿qué me dice Dios a mí? Esta palabra, ¿cómo está dirigida a mí personalmente? Porque Dios siempre nos habla de un modo personal. Dios siempre nos habla con amor. Dios siempre nos habla de acuerdo a las necesidades que tenemos. Dios siempre nos dice una palabra que nos transforma, que nos construye desde adentro. Qué tristeza que ustedes, teniendo la palabra del Señor entre las manos y dándola a otros, no sean los primeros en escucharla, en acogerla, en permitir que produzca fruto. Yo me imagino que tal vez algunos de ustedes, antes de proclamar la palabra, oran pidiendo la luz y la gracia del Señor para este ministerio. Y que tal vez alguno incluso se atreva a decir, Señor, voy a proclamar tu palabra. Si esta palabra no va a ser acogida por otros, que al menos yo la coja y la coja con amor. Para acoger la palabra de Dios es necesario que nosotros lleguemos ante la palabra primero con fe. Es Dios el que nos habla. Es Dios el que ha querido revelarnos su plan. Es Dios el que nos cuenta quiénes somos nosotros, quién es Él y cómo nos integramos con Él en un plan de salvación. Luego hay que oír esta palabra con agradecimiento. Dios infinito se ha dignado comunicarse con nosotros, decirnos cosas indispensables para nuestra vida. ¿Cómo no exultar de gratitud al ver la bondad de Dios? La palabra hay que acogerla también con amor. Ustedes ven que las palabras que se dicen con amor y se escuchan con amor son las palabras que nos dan vida. De ahí entonces la importancia de hacer silencio para poder escuchar, para poder interiorizar, para poder recibir con amor la palabra del Señor. Y luego el acoger la palabra y el anunciar la palabra nos tiene que llevar a la alegría. No puede ser un peso, no puede ser una carga para ustedes este ministerio. Tiene que ser, por el contrario, un gozo. Saber que Dios los ha escogido para este servicio y que les permite realizarlo. Y entonces miren cómo lo que ha empezado como un servicio en la parroquia, como una ayuda en la vida litúrgica, se va volviendo una forma de vivir. La vida de ustedes, mis queridos proclamadores de la palabra, se tiene que volver un diálogo con Dios. Él les habla y ustedes les responden. Y de ese diálogo viene la fuerza, viene la unción, viene la alegría para comunicar la palabra a los demás. A veces cuando veo en la liturgia algunos proclamadores que lo hacen tan bien, sin rebuscamientos, sin pretensiones, no, con humildad, con sencillez, pero vocalizando bien, que se nota que la palabra de Dios la han preparado, que les ha llegado al corazón. Uno dice, qué bueno tener tantos laicos en este ministerio y qué bueno que gracias a ellos nuestra liturgia sea más viva y más hermosa. Bueno, pues les deseo que aprovechen mucho este encuentro, que sea un momento de formación, que se sientan la familia del Señor que acoge la palabra y la vive, y que cada uno de ustedes, como la Santísima Virgen María, pueda decir siempre, hágase en mí tu palabra. Que el Señor los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.